Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Y en este día yo quiero titularle a este estudio Después de la caída y las dos semillas. Hoy vamos a enseñar sobre dos semillas, sobre dos árboles. Abel tipificando el árbol de la vida y Caín tipificando el árbol del bien y del mal. Y en este estudio vamos a estar tratando asuntos. Número uno, vamos a estar tratando asuntos sobre Caín y Abel. 2, sus ofrendas. 3, el rechazo divino de Caín y su ofrenda. 4, Abel asesinado por su hermano. 5, el juicio de Caín. 6, Caín y su descendencia y el progreso del mundo. Y por último, el número 7, vamos a estar mencionando y enseñando sobre Set, hermano de Abel y Caín, el tercer hermano. Vamos a enseñar sobre todas estas cosas hoy y pido a Dios, el Espíritu Santo, me ayude a ser claro en este poderoso estudio que vamos a dar en el día de hoy. Miren, Adán y Eva tuvieron varios hijos e hijas. El primogénito fue Caín, seguido por Abel. Y después tuvieron hijas, varias hijas, las cuales no son mencionadas por nombres en las escrituras por motivos de cabeza o liderazgo. En esos entonces se excluía mucho el nombre de las mujeres. Después nació Set, del cual desciende la línea por la cual vendría el Mesías, el Señor Jesucristo. Y hay gente que desconocen la Biblia y dicen, y yo siempre he escuchado esto, y cada vez que puedo me involucro en la discusión, y dicen, no, la Biblia no se aclara, la Biblia tiene cosas que no concuerdan, y dicen, ¿de dónde sacó Caín a su esposa? Pero ellos ignoran que la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron hijas. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 5, y hoy vamos a utilizar mucho el libro de Génesis, y si vamos a Génesis capítulo 5, versículo 4, dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Aquí está. Hijos e hijas. Quiere decir de que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Así que esto cierra toda discusión a aquellos que quieren desacreditar la Biblia y preguntar de dónde sacó Caín a su esposa. Así que en el capítulo 4 de Génesis
este capítulo está lleno de muchas lecciones para nosotros, la iglesia. Porque aquí en este capítulo hay tipos de la simiente de la mujer, quien es Cristo. Cristo está representado Cristo como el buen pastor, la muerte de Cristo, el derramamiento de sangre, la expiación, la justicia por la fe, la justicia propia del pecador y su rechazo se indican aquí en Génesis capítulo 4. Aquí está representado el Evangelio de Cristo y el Evangelio del mundo. Aquí hay dos evangelios en este capítulo 4 de Génesis. Aquí leemos dos sistemas de adoración, uno que le agrada a Dios y el otro que desagrada a Dios. Y esos dos sistemas están vigentes hoy en la actualidad. En estos capítulos o en este capítulo encontramos tipos de la nación judía y su culpabilidad de sangre, así como el registro de la civilización progresiva de esa época. El primer hijo de Eva fue Caín. Caín significa adquirido de Jehová. Y esto es muy llamativo en la palabra de Dios, porque al Eva ponerle a su hijo adquirido de Jehová, esto habla de la fe de Eva. Ella creía que su primogénito era la simiente prometida, porque Dios les había profetizado que vendría la simiente, pero Dios no le dijo ni el día ni la hora. Entonces al nacer Caín, ella dijo, wow, adquirí varón por voluntad de Dios. Ella pensó que esa era la simiente que los iba a salvar, la simiente que iba a pisar la cabeza a Satanás. Pero no. Y así sucedió lo mismo con el padre Abraham, el padre de la fe. Dios le dijo que tendría un hijo con Sara, su esposa. Pero Dios en ese preciso momento no le dijo cuándo sería. Ya después, más adelante, le dijo, en este año, al final de este año, van a ser un hijo de ti. Pero al principio, Dios no le dijo cuándo, ni el día, ni la hora. Fue por eso, por lo que Sara se desesperó y metió las patas dándole su esclava Agar a Abraham para que le diera un hijo. Y esto es un acto deshonesto, porque el ser humano, queridos hermanos, aún habiendo nacido de nuevo, el ser humano sigue arrastrando, trae en su interior, en su sangre, en su ser, trae todas las consecuencias de la caída de Adán. El ser humano es una raza caída. Por lo tanto, necesita un salvador, necesita un sustituto para poder ser salvo. Miren, ¿cuál es el tipo? Caín, miren, para entender esto con más claridad, Caín es el tipo del hombre natural, la carne, la descendencia de la serpiente. El segundo hijo nacido fue Abel,
y su nombre significa vapor. La ofrenda y la adoración de Caín fue la del hombre natural, el moralista, aquel que no necesita sangre, el santurrón que confía en su carácter y buenas obras. Caín no creyó en lo que Jehová había declarado acerca del pecado, no creyó sobre el castigo del pecado, no creyó en la predicación de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Entiendan algo, por favor, que Dios había maldecido la tierra, pero Caín trajo del fruto de la tierra. Y hoy en día, las masas de cristianos profesantes van por el camino de Caín. Judas 1:11. Esto es serio, pero es una realidad. Por eso es que estamos enseñando sobre todas estas cosas. Sin embargo, la ofrenda de Abel consistió en las primicias del rebaño, porque Abel se creía un pecador que merecía la muerte. Abel creía en el sacrificio sustituto. Abel creía en ese mensaje que Dios dio a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15. Porque Adán y Eva se lo comunicaron a sus hijos. Abel es un tipo de Cristo. Abel era pastor. Cristo fue pastor. No hay ningún informe de maldad sobre él. Su hermano lo odiaba sin motivo. Abel murió a causa del pecado de su hermano. Caín, que odiaba a su hermano, Caín, que odiaba a su hermano Abel, prefigura al judío que rechazó a Cristo y lo entregó en manos de los gentiles y derramó sangre inocente. Así como Caín tenía culpa de sangre sobre sí mismo, la sangre de su hermano Abel la derramó sin causa ninguna, solamente por celo, se ensañó. También de la misma manera hay culpa de sangre sobre la raza judía. Ellos dijeron, cuando estaban pidiendo crucificar a Jesucristo, ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso está ahí en Mateo capítulo 27. Cuando algún judío acepta a Cristo, rompe con la maldición que hay sobre ellos. Porque sobre ellos, desde ese día, está la maldición. Pero cuando aceptan al Hijo de Dios, se rompe toda maldición. Alabado sea su nombre. No hay maldición para los cristianos. No hay maldición para aquellos que han nacido de nuevo. No se dejen engañar por estos falsos profetas y apóstoles modernos que dicen que la situación que usted tiene es porque hay una maldición sobre usted. No. Sobre un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que está en Jesucristo, no hay ningún tipo de maldición. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Amén a eso. Sí, Señor. El juicio de Caín es un tipo del castigo que cayó sobre el pueblo judío. Miren, como Caín, de la misma manera que Caín,
los judíos fueron expulsados, se volvieron vagabundos sobre la faz de la tierra, con una marca así como Caín. Casi todos en el mundo están en contra de los judíos. Y como Caín, el que maldiga a los judíos será 7 veces castigado por Dios. Miren, Génesis 4:15 dice: y le respondió Jehová a Caín: ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y Caín y los judíos, Caín es un tipo de lo que le sucedió a los judíos. Caín se fue con su esposa, una de sus hermanas, a la tierra de No, y allí construyó una ciudad, porque la esperanza de Caín estaba en las cosas terrenales. Entonces se da el progreso de los cainitas, que son los descendientes de Caín. Entonces la poligamia comenzó con Lamé, descendiente de Caín. En Génesis 4:19 habla sobre esto. Y la poligamia significa pluralidad de cónyuges. Y Jesús y Pablo enseñaron que no es del agrado de Dios que esto sea así. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y el hombre y la mujer tendrán solamente un esposo o una esposa. Está prohibido la pluralidad de cónyuges. O sea que vemos que a través de la simiente de Caín, una simiente que estaba maldita, empezó la delincuencia, empezó el crimen, empezó la maldad, empezó la poligamia. Así le pasa a la gente que pone sus ojos en las cosas de la tierra. A través de su descendencia vino Jubal, que se convirtió en inventor del arpa y la flauta. Después vino Tubal Caín, era el trabajador del bronce y el hierro. Todo esto se encuentra en Génesis capítulo 4. Es extraordinario este capítulo. Ahí se ve cómo la era avanzó en civilización e inventos, haciendo muy atractiva la tierra bajo la maldición. Por otro lado, aumentaron la lujuria, la violencia, el vicio y el crimen. Pero la simiente de Caín también era religiosa después de la adoración de Caín. Porque el nombre de Dios aparece en algunos de los descendientes de Caín. Eran religiosos. Adán y Eva tuvieron 3 hijos y varias hijas. Algunos creen que fueron 2 varones solamente, pero fueron 3. El tercer hijo de Adán se llamó Set, que significa sustitución. De este muchacho, de Set, de él brota la semilla por la cual vendría el Mesías. Y escuche esto con atención. Set es el tipo de Cristo resucitado de entre los muertos. Su madre le llamó el sustituto. Abel murió, Set vive. Vamos a Génesis 4 para que vean toda esta información que está maravillosa. Génesis 4, 24 y 25. Mire lo poderoso que está. Génesis 4, 25 y 26. Dice:
Y conoció de nuevo Adán a su esposa, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, ve, ella era una mujer que tenía fe, esto habla de su fe, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ya aquí está hablando de un sustituto. Hermanos, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es sobre Jesucristo y el sacrificio de la cruz. Cada palabra hay que analizarla, cada palabra hay que pensarla de acuerdo a Jesucristo y el sacrificio de la cruz. El 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjense qué tremendo está esto. Después que nació Set y le da otro hijo, entonces de ahí empieza a venir una descendencia que adora y sirve a Dios. Empiezan a invocar el nombre de Jehová. La gente comenzó a invocar el nombre de Jehová, porque la verdadera oración solo es posible en el segundo hombre, en el sustituto. Cristo resucitado de entre los muertos. La Escritura es poderosa, mis queridos hermanos, en estos asuntos. Nos muestran tipos, señales. Alabado sea Dios. Ahora bien, en todo esto que yo les he estado enseñando, hay algo mucho más poderoso que debemos prestar especial atención. Que la verdad central de Génesis 4 es que Dios debe ser adorado, que Él debe ser adorado por medio de un sacrificio. El hombre solo puede acercarse a Dios por medio de un sacrificio por el cual nos apropiamos por fe. Pablo enseñó que la única vía por la cual el hombre puede ser justificado ante Dios es por fe. En Romanos, capítulo 5, versículo 1, está uno de los versículos más poderosos de la palabra de Dios. Aquí en este solo versículo se está predicando el evangelio de Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje, un versículo corto pero poderoso. Todos los que han sido justificados desde el Génesis hasta el día de hoy ha sido por fe en el Señor Jesucristo. Y todos los que serán justificados en el futuro serán por la misma vía, por fe en Cristo y su sacrificio en la cruz. Por fe es el único camino en que alguien puede ser justificado. Se refiere a fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Los creyentes de la antigüedad fueron justificados porque miraban y creían en el futuro redentor. Nosotros miramos y creemos en el histórico redentor. Y por eso es que somos salvos. Miramos hacia atrás y ellos miraban hacia adelante. Por eso es que eran salvos. Alabado sea el nombre de Jesús. De los descendientes de Adán surgieron dos formas de adoración.
Caín y Abel. Abel adoró a Dios por la fe, por medio de un sacrificio de sangre, un sustituto como la base para llegar a Dios. Porque Abel creyó en la palabra de Dios, que es viva, que es efectiva, que es verdadera, porque Dios no puede mentir. Abel creyó en esa palabra que Dios le predicó a Adán y a Eva. Y Adán y a Eva la pasaron a sus hijos. Abel creyó, Caín no creyó en esa palabra. Es lo mismo hoy día. Es lo mismo hoy día. El mismo sistema. Unos creen, otros no creen. Abel creyó, Caín ignoró el hecho de que era un pecador que necesitaba un sustituto. Ignoró que descendía de unos padres caídos. Rechazó el sacrificio sustituto prescrito por la gracia, ofreciendo solamente el producto de sus manos, el cual fue rechazado por Dios. Caín no creyó en la palabra de Dios. Sí era un hombre de fe. Sí creía en Dios, le trajo a Dios una ofrenda. Pero fue rechazada su ofrenda y fue rechazado él también. Entonces, el resto del capítulo, rastrea los linajes impíos de Caín hasta la 7ª generación. Imagínense qué maldad había en la tierra, año tras año, siglos tras siglos. La gente solo pensaba en lo malo, en la violencia. A tal punto llegó la humanidad que Dios se asqueó y dijo: estoy cansado, me arrepiento de haber creado al hombre y quiero acabar con todos, aún quiero acabar con los animales, las aves, los reptiles, con todo. Dios quería acabar de tanta maldad que había en esta tierra. Y entonces después que la Biblia explica sobre esto, sobre todos los linajes impíos de la descendencia de Caín, luego cierra ese capítulo con el nacimiento de Set, el sucesor designado de Abel y de quien debería proceder la raza elegida y el Mesías. Todo esto está súper poderoso, mis queridos hermanos, porque después en Génesis capítulo 5 comienza una nueva etapa de la vida, una nueva sección rastreando la línea genealógica de Set. Todo esto es de suma importancia para entender la Biblia. Porque siempre el plan de Satanás, después de la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, siempre la intención y el apunte y el deseo de Satanás fue corromper la línea por la cual vendría el Mesías. Intentó en varias ocasiones destruir a los primeros habitantes, logrando la aniquilación total de toda la raza humana, exceptuando a Noé, que era un hombre justo y temeroso de Dios. Porque si Dios no hubiera encontrado a Noé, nosotros hoy día no existiríamos.
Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjense que es pervertida y que dice Dios que todos los pensamientos del corazón del hombre era solamente el mal y la violencia era mucha en la tierra. Pero Noé, en el capítulo 6, dice que cuando Dios estaba ya decidido a destruir a Israel de la tierra, el hombre, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Miren, el capítulo 6 de Génesis nos enseña que Satanás envió a ángeles caídos que cohabitaran con mujeres para dañar el ADN de la raza humana y así evitar que la simiente de la mujer viniera. Lo logró en parte, pero Noé se mantuvo fiel a Dios y halló gracia ante los ojos de Dios. Dice, y halló gracia ante los ojos de Jehová, dice la Biblia. Entonces, regresando al libro de Génesis capítulo 5, este libro tiene algo súper interesante. En Génesis capítulo 5, que yo quiero que ustedes no pongan atención, suma atención en esto. Fíjense que Génesis capítulo 5 comienza así, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. Podemos decir, este es el libro de las descendencias de Adán también. Pero aquí hay algo súper poderoso, porque en ninguna parte del Antiguo Testamento, y esto lo aprendí de uno de mis maestros, en ninguna parte del Antiguo Testamento se vuelve a repetir esta frase. En todas las otras partes en el Antiguo Testamento dice, y esta es la generación de fulano de tal, y esta es la generación de Mengano, y esta es la generación de Esperancejo. Pero en ninguna parte dice, este es el libro. En ninguna parte. Y esto contiene un significado poderoso. Esto contiene un significado poderoso porque después se vuelve a repetir esta misma frase en el Nuevo Testamento. Usted va ahí a Mateo, mantenga abierto aquí en Génesis 5, y usted va aquí a Mateo capítulo 1, y el versículo 1 dice, el libro de la generación de Jesucristo. Esto está poderoso porque yo no sé si usted ve esto, pero yo lo veo. Allá dice el libro de las generaciones de Adán. Aquí en Mateo 1 dice el libro de la generación de Jesucristo. ¿Por qué? Solo en estos dos lugares, una sola vez en el Antiguo Testamento y una sola vez en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? La Reina Valera de 1960 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo. Generaciones y genealogía significa lo mismo. Pero la Reina Valera antigua, que es la que yo uso, yo tengo una mezcla de Reina Valera antigua con Reina Valera del 60. Yo uso esta versión, la de la Reina Valera Gómez del 2010. Han hecho muchos arreglos poderosos. Pero también uso todas las otras versiones, comparando una con la otra. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué esto
es de suma importancia porque ¿por qué existen estas dos formas de expresión y solo estas dos en Génesis capítulo 5, 1 y Mateo 1, 1? ¿Por qué existen estas dos expresiones en vez de la forma habitual que se usa en toda la Biblia? Miren, hermanos, la palabra de Dios es un libro vivo, tiene vida, no es solo letra, esto no es solo letra, esto es vida. Cuando yo leo y estudio la Biblia, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy leyendo la vida, estoy comiendo vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo vivo por esta palabra, me alimenta, fortalece mi fe, me anima, me enseña, me muestra el camino. No es una historia de la vida de seres humanos, es la palabra de Dios. Y la respuesta es simple y es contundente. ¿No son estos dos libros de liderazgo y de cabeza federal? O sea, ¿no son estas dos personas líderes de la raza humana? En el primer libro tenemos los descendientes de Adán. En el segundo libro, los descendientes de Jesucristo. En otras palabras, están inscritos los nombres de todos los que han sido redimidos por la gracia de Dios. Uno es el libro de la muerte, el otro es el libro de la vida, del Cordero de Dios que quita los pecados del hombre. Alabado sea su nombre. ¿No dijo Pablo en 1 Corintios 15, 22 que porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados? En la Nueva Traducción Viviente lo leeríamos así, de esta manera: así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Hermanos, entienda algo, por favor. Toda la Biblia se centra entre estos dos libros, estos dos testamentos. El libro de las generaciones de Adán y el libro de las generaciones de Jesucristo. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Esto es maravilloso. Pero aquí tenemos algo más poderoso que yo quiero que usted lea conmigo. Vamos a Génesis capítulo 5 de nuevo. Y vamos a leer el versículo 1 y el 2 completo. Escuche por lo que viene ahora, que les voy a enseñar ahora. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A la semejanza de Dios lo hizo. Escuche esto con atención. El día que creó Dios al hombre, estoy repitiendo el versículo 1, a la semejanza de Dios lo hizo. Ponga atención en eso. 2. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. No creó varios géneros. Hoy en día hay un arroz con mango sobre los géneros. Dios hizo al hombre y los creó varón y hembra y los bendijo. Dios solamente bendijo al varón y la hembra. Todos los otros géneros que nacen nuevos están malditos. Y llamó el nombre de ellos Adán.
Adán significa ser humano. El día en que fueron creados. El día en que fueron creados. Vamos a leer el 3 también. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Escuche esto. Engendró un hijo a su semejanza. Dios creó a Adán a su semejanza. Adán ahora engendra un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Fíjense si la palabra de Dios es poderosa, hermano. La palabra de Dios es poderosa. Aquí nos está enseñando cosas poderosas. Uno, Dios creó al hombre a su semejanza. Dos, varón y hembra los creó, solo dos géneros. Y tres, Adán, después de la caída, solo puede engendrar hijos a su semejanza, conforme a su imagen. Él perdió la semejanza de Dios. En cierto modo la tenemos, pero somos una raza caída. Todos los seres humanos arrastramos esa caída, la tenemos ya implantada en nuestro ADN. Todos nacen caídos. Todos los seres humanos nacen muertos en delitos y pecados. Todos. Aún ese angelito, ese baby que usted ve, qué lindo, qué hermoso, nace caído y muerto, sin vida espiritual. Todos. Pablo dijo en 1 Corintios 15:49, así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos también la imagen del celestial. Después de la caída de Adán, todos nacemos en pecado. Somos una raza caída, nacemos muertos espiritualmente. Traemos la imagen del terrenal de Adán. Pero una vez aceptamos a Jesucristo, empezamos a transformarnos como si fuera un espejo, de etapa, de gloria en gloria, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El rey David dijo en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por medio de Cristo somos restaurados a la imagen del celestial. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Ahora somos transformados de gloria en gloria, de etapa en etapa. Y en la resurrección o el arrebatamiento de las iglesias, seremos transformados totalmente a la imagen del celestial. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Alabado sea su nombre. Ven, qué poderosa está la palabra de Dios. Miren, los otros días en mi trabajo, yo estaba conversando con un cliente
y me decía, no sé ni por qué vino la conversación, pero él me decía, el hombre es malo, mira cómo está el mundo, esto está hecho un desastre, porque estábamos hablando de cosas que habían pasado allá en Miami Beach. Y entonces yo le dije, lo que sucede es que el hombre está caído, es una raza maldita y necesita ser restaurado, necesita un Salvador y la solución es el Señor Jesucristo. Miren, cuando yo dije estas palabras, el cliente me dijo, repite eso, porque eso está poderoso. Nunca había oído algo así, me dijo él. Pasaron varias semanas y el cliente volvió a mi trabajo. Y lo primero que me dijo en cuanto me vio fue, no he podido olvidar lo que dijiste el otro día. No sé por qué, pero solo estoy pensando en lo que dijiste. Yo le había predicado en cortas palabras el Evangelio de Cristo. Y eso fue suficiente para quitarle el sueño a este cliente. El comentario de Adam Clarke dice de Abel: la ofrenda de Abel fue en reconocimiento de que era un pecador profesando fe en el Mesías prometido a sus padres después de la caída. Usted puede ir ahí al comentario de Adam Clarke y ahí puede leer esto. Esta promesa que se encuentra en Génesis 3:5, de la cual vamos a hablar más abundantemente, quizás en este estudio, quizás en otro estudio, quizás en otro. No creo que me dé tiempo de hablar en este estudio, pero en otro estudio vamos a hablar solamente sobre esta promesa de Génesis capítulo 3, versículo 5. Pero ahora yo quiero seguir hablando sobre Abel, y algo importante sobre Abel que nos va a enseñar mucho a nosotros los creyentes. Vamos a Hebreos capítulo 11, que ahí habla sobre Abel, y vamos a encontrar una declaración que está poderosa para nosotros, la iglesia del Señor. Y miren lo que dice. 11:4 dice: por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esto está súper poderoso y aquí vamos a aprender muchas cosas interesantes. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. La ofrenda de Caín fue rechazada, pero la de Abel aceptada. Y entonces usted dice, ¿y por qué? Si los dos eran creyentes, los dos tenían fe, los dos se acercaron con una ofrenda de agradecimiento. Algunos se atreverían a decir, Dios es injusto, aceptó a Abel y rechazó a Caín. Miren, yo me pongo a meditar en todas estas cosas y yo quiero que usted analice esto a la luz del día presente. Si como seres humanos miramos a las dos ofrendas, todos nos inclinaremos y aceptaremos la ofrenda de Caín. Porque la ofrenda de Caín luce más hermosa. Es una ofrenda llena
del fruto de la tierra. Sin embargo, la ofrenda de Abel se ve dolorosa, sangriente, horrible a la vista. Imagínense, matar a un corderito suena cruel. Matar a un corderito, una víctima inocente, suena cruel. Por lo tanto, Abel, a los ojos del mundo, es un hombre cruel. Es un hombre con problemas mentales, es sanguinario. Pero Caín, un hombre noble y bueno, que ama a los animales. Pero el Dios de gloria se agradó y aceptó y dio testimonio de la ofrenda de Abel y rechazó el fruto de la ofrenda de Caín. Después, esto es lo que yo pienso y yo medito conforme a nuestros pensamientos hoy en la actualidad. Después, el apóstol Pablo nos explica, ahí mismo en lo que acabamos de leer, que lo que hizo Abel se hizo por la fe. Aunque suene doloroso y cruel a nuestros oídos. Y al él ofrecer por fe Abel ofreció a Dios, al él ofrecer por fe, dice ahí mismo, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Alcanzó testimonio de que era justo. O sea, fue justificado por fe. Dice el versículo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios aprobó sus ofrendas. Dios aprobó su ofrenda. Fue la fe en la simiente prometida lo que justificó a Abel. Y es la única vía por la cual Dios puede justificar a cualquier hombre o mujer. Porque lo leímos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Que solamente por la fe en el sacrificio de Jesucristo que el hombre es justificado ante Dios. Así que cuando Abel ofreció a Dios, era porque él había creído en lo que sus padres le habían hablado, que le hablaron la palabra de Dios. De Génesis capítulo 3, versículo 15. Y esa fe de Abel, Dios lo declaró justo. Porque creía en su Hijo Jesucristo. Esto está poderoso. Miren, esto es importante que yo lo enseñe porque hay gente que piensa que la fe se refiere a creer en cualquier cosa siempre y cuando usted crea con convicción. Así crea en el brujo de la esquina. Mientras que usted esté seguro en su mente, eso es fe, dicen muchos maestros. Pero desgraciadamente están equivocados. La fe que justifica y hace justo al hombre, que salva al hombre, es un conocimiento de lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo por toda la raza humana. Y si creemos en Cristo y la obra de su sacrificio para nuestra salvación, seremos salvos, seremos justificados, seremos restaurados y vivificados de nuestra posición de muerte. Porque estamos muertos. Y Abel entendió el mensaje del sacrificio de una manera maravillosa.
Hoy día hay un sinnúmero de creyentes que no entienden el sacrificio de Cristo. Yo mismo no lo entendí al principio de mi conversión. Yo mismo tengo un familiar que no lo entiende. Él cree en Dios, pero no en el sacrificio de Cristo. Quien no crea en el sacrificio de Cristo no puede ser salvo. Mi familiar es creyente, cree en Dios, le ora a Dios, es una buena persona desde el punto de vista humano, pero no cree en el sacrificio de Cristo. Él está practicando la religión de Caín y no será aceptado hasta que entre por la vía correcta, quien es Jesucristo y el sacrificio de la cruz. Miren, por nuestra caída en Adán, perdimos no solo el favor de Dios, sino también la pureza de nuestra naturaleza. Y por lo tanto necesitamos ser reconciliados con Dios y santificados en nuestro hombre interior. Miren, hermanos, hay ahora en la actualidad una lepra. Hay una lepra espiritual extendida sobre toda nuestra naturaleza y sobre todo el mundo, que nos hace repugnantes a Dios y nos pone en un estado de separación de Él. Por más esfuerzo que haga el pecador para liberarse de su horrible enfermedad, lo único que puede hacer es ocultarla y no limpiarla. Adán no ocultó su desnudez ni la vergüenza de la misma con la hoja de higuera que se estaba poniendo. Y así el hombre trata de ocultar sus pecados y justificarse a sí mismo con diferentes religiones, formas y sistemas. Eso es lo que tipifica la hoja de higuera con la que se estaba tapando, pero no pudo. Así que aquellos que no tienen otra cobertura para su suciedad natural que los aspectos externos de la religión, más bien lo que hacen es proclamar lo que están ocultando. No nos podemos equivocar en esto. Ni la profesión externa del cristianismo, ni la realización de unas pocas buenas obras nos darán acceso a Dios. A menos de que seamos lavados por el Espíritu Santo y por la sangre de Cristo de nuestras contaminaciones, porque por otras vías no podemos entrar en el reino de Dios. Solo hay una vía, queridos hermanos, solo hay un sistema. Y la culpa de esto, de que muchas personas desconozcan de esto, la tienen los ministros modernos, que se centran en temas y enseñanzas del mundo y lo único que logran es hacer a los creyentes más mundanos y religiosos. La fe solamente en Dios no justifica. Es la fe en su Hijo y la obra de la cruz lo que justifica al pecador. Esto siempre fue así desde el principio que el hombre cayó. Desde el principio siempre ha sido así. Yo creo que el tema principal que cada creyente debe entender correctamente es sobre el sacrificio de Cristo. Una vez lo entendamos, entenderemos toda la palabra de Dios. Es así de sencillo.
La verdad de la salvación se ve en el caso de Abel. Ahí es donde se ve la verdadera salvación. Con permiso, quiero destornudar. Salud, belleza y amor. El pecado y la muerte habían entrado. Por fe, confiando en la promesa, reconociendo su verdadera condición, Abel trajo un sacrificio más excelente que a Caín. Se acercó a Dios con ese sacrificio más excelente y obtuvo testimonio de que era justo. Fue justificado por la fe, y el mismo Abel, que murió por mano de su hermano, es un símbolo del Señor Jesucristo y de su sacrificio. Miren, todos nos conocemos un versículo que se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 2, 5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todos se conocen esto. El mediador es uno que reconcilia a las dos partes enemistades, Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No existe nación, iglesia, organización, rey, religión, método o sistema que sirva de mediador entre Dios y el hombre. Solo hay un medio, solo hay uno: el Señor Jesucristo y la obra de la cruz. El mediador siempre existió desde que Adán y Eva cayeron. Un sacrificio de sangre que tipificaba a Cristo. Romanos 5:10 dice algo maravilloso sobre esto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ve, la reconciliación viene por la muerte de su Hijo, o sea, el sacrificio. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Número 1, nacemos siendo enemigos de Dios. 2, somos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de su Hijo. Y número 3, seremos salvos por la vida que Él derramó en la cruz. Su sangre, su vida. Es el único sistema. Y Pablo nos enseñó esto, que es poderoso, que fue por la fe que Abel ofreció. Abel ofreció por la fe, por fe ofreció. Cuando la Escritura dice por la fe, esto habla de un previo conocimiento de fe en una persona, en un sistema. Aquí no está hablando de una fe personal en uno mismo. No está hablando de fe en Dios ni en ser positivos, sino por la fe. Por la fe significa en el Mesías, en Jesucristo, su obra en la cruz, en el que Dios prometió inmediatamente después de la caída. ¿Entienden? Hay gente que creen en la fe del azar. Ellos creen en la fe de los dados que se tiran. Yo voy a creer por fe que saldrá mi número. Pero eso no es fe. La fe tiene un conocimiento. La fe cree en la palabra de Dios. La fe no es un juego de barajas. La fe es el ojo del Espíritu. Es aquello que visualiza lo invisible. Es aquello que da tangibilidad
a lo invisible. Es lo que hace sustanciales las cosas esperadas. La fe no solamente descansa en la promesa de Dios, sino que también cree en sus amenazas. Esto es importante. Porque hay gente que cree en todo lo lindo que dice la palabra de Dios. Pero cuando la Biblia habla de los juicios, de las amenazas, no creen en eso. Dicen, no, yo no creo que Dios vaya a hacer nada de eso. Si usted cree nada más que lo bueno y no lo malo, entonces su fe no es fe, sino especulación, presunción. Pero la fe es, él ofreció por fe porque había oído la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? En Romanos, creo que es 10:17, que la fe viene por el oír. La fe le vino a ver por oír el mensaje de Dios, el mensaje, la profecía, la palabra de Dios que Dios le había predicado a Adán y a Eva. Adán y Eva lo pasaron a sus hijos y sus hijos escucharon el mensaje. Y Abel creyó esa palabra, pero Caín creyó a su manera. El famoso predicador muerto Spurgeon dijo: quien no cree que Dios va a castigar por el pecado, tampoco creerá que Dios perdonará por la sangre de Cristo. Esto es sencillo de entender. El que no crea que Dios arrojará a los incrédulos al lago de fuego, no estará seguro de que Dios tomará a los santos al cielo. Si dudamos de la palabra de Dios en un punto, tendremos poca confianza en otros puntos. Es así. Esto es simple. Dado que la fe en Dios trata a todas las palabras de Dios por igual, porque la fe acepta una palabra de Dios y rechaza la otra. Cuando hacemos esto, es evidente que no es fe en Dios, sino es una fe en nuestro propio juicio, fue fe en nuestros propios gustos. Yo veo que la Biblia dice que habla de un infierno, que habla de un castigo eterno, pero hay creyentes que no creen esa parte. Dicen un Dios de amor no puede hacer esto. Pero yo entiendo que si un Dios de amor es justo y es santo, tiene que pagar a los incrédulos de una manera y a los justos que han creído en su palabra de otra manera. Porque Dios es un Dios justo, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo?, dijo Abraham. Claro que sí. Así que tengamos una fe en toda la palabra de Dios, y no en un punto sí, en otro punto no. Sé que me he extendido en este mensaje, tengo mucho que enseñar todavía. Trataré de abreviarlo y terminar pronto. Dake dijo en su comentario: Abel fue justificado por la fe en la sangre de Cristo, sangre que reconoció como modelo. Por medio de su fe en la expiación de sangre, todavía predica a los hombres acerca de esta necesidad. ¡Qué poderoso! Miren, yo los voy a dejar con este mensaje y en el segundo estudio vamos a seguir penetrando sobre estas escrituras. Me quedé por mucho sin hablarles y enseñarles, pero vamos a seguir hablando sobre la fe y sobre Adán, sobre Caín y sobre nosotros, la iglesia. Y así, de esta manera, con estas enseñanzas poderosas, vamos a crecer como cristianos.
Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.